Conclusiones que surgen de esta investigación es que la depresión adolescente posee un proceso de desarrollo en etapas previas, al parecer. Hay un autoconcepto y una autoestima baja normalmente en estos chiquillos, chiquillas, que está deteriorada desde etapas muy tempranas. Y allí surge una hipótesis, que la hipótesis tiene que ver con que el intento de suicidio es un desenlace de conductas autoagresivas de previo, que ya estaban incorporadas como una forma de regulación emocional. ¿Sí? Es como incorporar la autoagresión como forma de regularme emocionalmente. Llegada a la adolescencia, mis emociones se disparan, no sé bien qué hacer con ello, pero uso este mismo recurso, pero ya con un significado que está en relación con el cese de la vida. ¿Sí? Allí dice autoagresión al cuerpo, autoagresión a la propia vida. ¿Sí? Vemos cómo los sistemas de apego ya vienen deteriorados desde el inicio de la vida de estos jóvenes, esto producto de lo que se conversa con las madres en la primera llegada de estos jóvenes a sus vidas, un estado emocional de la madre que no es el más óptimo para poder acompañar el proceso vital, y mucha soledad. Está normalmente la madre con el joven y no hay mucho más de cercanía de la familia. ¿Sí? Normalmente estamos hablando de padres muy ausentes acá también en estos casos, de estas personas. ¿Sí? Escasa sintonía y reciprocidad, y escasa empatía de parte de la madre. Y bueno, y no hay más personas, ¿sí? Aquí no es la idea de culpar a la madre, sino que la madre es la única que está, ¿sí? No es la intención de decir que ella no está viendo a este joven, sino que estamos diciendo que aquí la sociedad no está viendo a este niño cuando llega acá. Y no estamos viendo a esta madre también que no lo está pasando bien. La autoagresión al cuerpo como forma de regulación emocional, y bueno, y los cambios en la intensidad. Al final, entonces, en la adolescencia se observa la conducta suicida como un cambio en la intensidad de síntomas que vienen dándose de previo. Y bueno, esto genera la necesidad de una pesquisa previa. Interesante decir también que esos llamados de atención que hacen los niños, las niñas, los niños en la primera etapa del desarrollo, es complejo porque en la adolescencia y en la adultez la depresión se visualiza de la misma manera, ¿sí? Se visualiza con tristeza, uno observa a un ser humano que tiene una apariencia de bajón, ¿sí? Es más o menos parecida. Pero en la infancia lo que se entiende por depresión es con sintomatología distinta. La sintomatología en la infancia, cuando se habla de depresión, no necesariamente vemos un niño triste, sino que podemos ver hiperactividad, y eso podría estar siendo una sintomatología depresiva. Vemos también llamados de atención, a lo mejor un niño más histriónico, y a lo mejor eso es una sintomatología depresiva, pero no lo estamos pudiendo leer porque es distinta a la sintomatología del adulto. Eso. Súper. Gracias, Marité. Súper interesante el estudio. Da para harto, para reflexionar harto, incluso desde una perspectiva de género también, con respecto a la culpa de las mujeres, a la culpa de las madres, un poco lo que mencionabas al final, como que recaía también en ellas, ¿cierto? Acá hay Javier está preguntando si el estudio fueron solo casos de padre ausente. Javier, no era la intención, la verdad es que la intención habría sido colocar más diversidad en ese tema, pero lamentablemente nosotros tuvimos posibilidades de acceder a las fichas de pacientes, previo, por supuesto, muchos permisos que tuvieron que presentar. Es un proceso largo, y allí, cuando tú revisabas las fichas, la mayoría tenía la condición de padre ausente. No te puedo dar una explicación de ello, pero sí mencionar que es un hallazgo que encontramos en ese momento. Y entonces seleccionamos 10 personas, 10 chiquillos, y de esos 10 nos quedamos con esos 5 que era posible que vinieran, porque ellos tenían que asistir al hospital en horarios distintos a las intervenciones que estaban teniendo para la investigación. Y ellos fueron por lo menos 3 a 5 veces a entrevistarse con nosotros. Entonces, estas 5 personas son las personas que podían asistir, que pudieron ir esas 5 veces a reunirse con nosotros y fueron parte de la investigación. Y da la casualidad o no
de que allí los padres eran ausentes y en los 10 que habíamos seleccionado, los padres también eran ausentes. Eso es así nomás, no puedo dar una explicación. Acá dice Camil, me encantó, súper interesante la metodología y lo que se va encontrando con estos estudios de caso. Sí, súper interesante la metodología cualitativa y especialmente la autobiografía. Y algo que me quedó dando vueltas lo que tú comentabas sobre lo importante que fue para estas familias mirarse, mirar el proceso, que también obviamente fue terapéutico, ¿cierto? Como una herramienta terapéutica para ellas y ellos. Sí, eso es hallazgo, eso la verdad es que no era la intención. En el momento, en el proceso que estábamos haciendo la investigación, nos empezamos a dar cuenta de que eso era así. La verdad es que fueron a la primera entrevista y después a la segunda entrevista iban felices, iban con ganas de ir, tanto los jóvenes como las madres. Porque, y allí hipótesis también que nos surgían al equipo que estábamos trabajando. Quizás estamos hablando de madres que tampoco han sido... han tenido relaciones íntimas con nadie. Entonces, ¿cómo ellas van a saber hacer relación íntima con sus hijos si ellas no han tenido soporte de relación íntima con otros? Entonces, veíamos que es posible que eso tuviera detrás también de la motivación que presentaron estas personas para participar después de la investigación. Y además también pienso yo que obviamente esas madres han sido culpabilizadas. Sin Además de duda. la culpa que sienten, naturalmente, el miedo, el terror, el trauma por estar a punto de perder a su hijo o hija, el no ser escuchadas, el ser invalidadas, en el fondo ser como el foco de las miradas críticas, especialmente de los profesionales a veces que están El alrededor de todo. cuestionamiento. Sí, tendemos a pedirle mucho a las madres. Les pedimos demasiado y no entendemos que esto es más comunitario, que esto amerita presencia de todos. Sí, me faltaba algo que era importante incorporar. Hablamos de intimidad, a lo mejor no es un término tan científico, tan estructurado, ni tan estudiado, pero la semántica de la palabra intimidad habla de timo, que es una glándula que está cerquita del corazón, y veíamos después como conversando ya más distendido con estos chiquillos, chiquillas y sus madres, que lo que había faltado era intimidad en el proceso vital. Y que lo que más se había hecho en el proceso del estudio era haber intimado, haber hablado de lo que realmente me importa, de lo que realmente me pasa. ¿Sí? La palabra intimidad y el ejercicio de intimar, creo yo que está también allí cruzando la posibilidad de gestar una depresión en la adolescencia o en cualquier etapa del desarrollo. Y también un poco siguiendo insisto, con mi mirada construccionista, ahí qué posibilidad pueden tener estas madres de intimar si finalmente, como tú me comentabas, tuvieron que volver a trabajar antes de los 3 meses, había un padre ausente, no había apoyo de la red familiar ni comunitaria, entonces finalmente, ¿qué tenían que hacer? Salir a trabajar, preocuparse de brindarle a su hijo o hija como lo básico para sobrevivir finalmente, madres que probablemente también tienen una historia compleja, entonces ahí yo creo que es súper importante, yo creo para ellas probablemente fue muy significativo el mirar eso, ¿cierto? Acá te quiero hacer un comentario, te puedo ir diciendo, espérame. Ya, dice Javier, el mismo que te había preguntado recién por el tema de la muestra, dice, ¿podría haber una relación entre la ausencia paterna y la depresión presentadas por estos adolescentes también, o alguna pesquisa biográfica en ellos? La verdad es que podría ser, sin duda que podría ser. Son historias súper tristes, son historias como bien fuertes. Las 5 situaciones, ¿sí? Son historias fuertes y vemos a un padre que no solo es ausente en los 5 vidas, ¿sí? En estas 5 personas, sino que también padres con situaciones también de diagnóstico de trastorno, padres también con alcoholismo.
hay muchos momentos de la historia de estos jóvenes en donde la madre está intentando ver cómo hace con la relación que tiene con ese padre, cómo se separa de él o cómo lo incorpora. Está muy pendiente de eso, y eso hace muchas veces que se descentre de la posibilidad de estar hacia su hijo, porque también, como tú bien dices, el poder alimentar a este hijo pasa muchas veces en estas mujeres por tener ese hombre que puede proveer, porque muchas veces ellas no eran las que estaban proveyendo, y en la búsqueda de eso y en el darse cuenta de que muchas veces no lograron nada, y de ahí soltar, amerita que ellas estén atendiendo mucho eso, y se descentren de atender a este niño, ¿sí? Y que tiene que ver con todas esas problemáticas que aborda esa mujer en ese momento, ¿sí? Está con un bebé, con necesidad de alimentarlo, con necesidad de salir a la calle a trabajar, pero ¿cómo lo deja? Y entonces estamos hablando de multifactores que van a gestar esta depresión. Gracias, Marite. Acá Fabián dice, la distinción entre sintomatología o expresión de la depresión en adultez y niñez me permite problematizar una mirada adultocéntrica de concebir la depre, que sin tener conocimiento puede terminar invisibilizando su expresión en la infancia. Qué importante saber que hay otras señales de la depresión en la infancia. Muchas gracias. Eso sí, es un tema súper importante que habíamos estado hablando, que hay que difundir. Sí, porque no sabemos cómo pesquisar en la infancia, porque nosotros creemos que depresión, 2 puntos, es alguien así, triste, mal, bajoneado, y en los niños no vemos eso. En los niños vemos sonrisa igual, pero puedes percibir depresión cuando intimas. Por eso vuelvo a la idea de la intimidad. Tú puedes pesquisar depresión en la infancia desde la intimidad. No hay otra forma, creo yo. La pesquisa allí es clínica, por supuesto, es una observación clínica, pero tiene que haber intimidad, tengo que dejar que ese niño converse. Y en la infancia es a través del juego, es el idioma de la infancia es el juego. Entonces necesito jugar con ese niño para poder observar si las conductas que está teniendo son a la base producto de alguna situación depresiva o no. ¿Sí? Necesito dedicar tiempo a poder estar con ese niño, ese niño. ¿Sabes qué? Otra cosa que pensaba también con respecto a lo que hablas de la pesquisa es el rol importante que cumple la escuela, porque también los niños, y un poco lo que comentaban las mamás, o sea, niños o niñas, adolescentes con buen rendimiento, no son visibilizados, ¿cierto? Llama más la atención cuando un niño, niña o adolescente es disruptivo en su conducta, pero cuando es un niño que está cumpliendo, digamos, nos llama la atención y es como, ya está bien, suponemos que porque tiene buenas notas está bien. Y aquí lo que tú cuentas en estas biografías un poco que cuando cambia o sea, cuando hay un cambio en el promedio, en el rendimiento, en la escuela como que se prende la alarma, las mamás también como que les llama la atención, siendo que debería ser en el fondo previo eso, ¿cierto? Ver otras señales, no solamente estar mirando el rendimiento. Está con el micrófono apagado. Interesante ver eso porque eso yo creo que tiene que ver con que estamos en un modelo neoliberal que gesta que miremos al ser humano desde la productividad. Entonces, si es productivo, es válido, si no es productivo, no es válido, ¿sí? Allí creo que tiene que ver también con cómo hemos mirado la infancia desde los romanos, desde los griegos, desde la civilización, y cómo hemos entendido al ser humano como un sujeto de productividad o no, y no vemos lo humano, no vemos toda la complejidad del ser humano, que la riqueza es muchísimo mayor cuando uno se amplía. Por ahí veía en el chat que había una pregunta, pareciera ser, no, leí respecto de Hola, que se ¿se leen escucha? ellos como... Perdón, ¿sí? Natalia, ¿qué quería preguntar? Hola. Hola. No, que quería preguntar algo en relación a justo la intervención que había hecho María Teresa, de, por ejemplo, en el caso que existiera un padre drogadicto, hay un fenómeno que ocurre en la psicología cuando, no sé cómo plantearlo, no quiero expresarme mal, cuando una persona, por ejemplo, tiene depresión en un núcleo familiar o tiene alguna drogadicción y pasa a ser como el foco de la familia, entonces se desplaza como toda la atención en esa problemática, no sé si lo estoy expresando bien, pero creo que se entiende.
Entonces quería saber cómo dentro de esta investigación, si se pudo visualizar cómo también cómo se desplaza o cómo se da este fenómeno, afecta también en esto que estábamos hablando recién en relación a la maternidad, como de todas las presiones que tiene la maternidad y cómo eso afecta en las expectativas que se tienen tanto de la propia madre o de su entorno como más adulto y también de parte del niño o la niña. Porque pareciera que hay muchas cosas con las que la mamá tiene que cumplir y muchas veces no sabe cómo o simplemente no pareciera que tiene las herramientas para hacerlo. Entonces, eso, quería preguntar eso. No sé si se entendió la pregunta. Creo que la entendí, si no, me la repites de nuevo, pero voy a tratar de contestar de acuerdo a lo que entendí. Efectivamente, vemos a estas madres pendientes de este otro foco de atención que tiene que ver con ese padre, sí. Tanto la ausencia como la presencia de algunos, la ausencia del padre o la presencia de alguna sintomatología en el padre, mantiene a esta madre atendiéndolo, ¿sí? Atendiendo a ese padre que no está o que si está con ciertas complicaciones, y eso obviamente la descentra de su hijo. Además, la tenemos a ella, que tampoco está pasándolo bien. Entonces el foco de atención se va dando hacia ese padre, hacia ella, hacia otras problemáticas, hacia el dinero, son focos de atención importantes para esa madre en ese momento, y por supuesto que el niño pasa a ser, si fuera un niño que realmente es disruptivo, yo creo que llamaría la atención, pero el niño se saca buenas notas, tratando, yo creo, también de acompañar un poco este proceso familiar, viendo que hay tanto problema en la familia, mejor me va bien, pues. Y soy calladito y trato de no, son niños, en general, los 5 chiquillos que se investigaron, ellos hablan de sí mismos como personas muy calladas, muy silenciosos, ¿sí? Que en el colegio pasan muy desapercibidos, no son los más disruptivos, no son los que hacen más problemas, por lo menos no en la primera infancia. No sé si con eso contesto tu pregunta, Natalia. Sí, muchas gracias, María Teresa. Quedó muy claro, gracias. Acá hay otro comentario de Juliana. Saludos, Juliana, compañera de Magister. Dice, gracias, concuerdo sobre darle una vuelta a los resultados desde una perspectiva de género, junto con analizarlo desde una perspectiva de clase, nivel socioeconómico, desigualdad, dificultades en el acceso a conocimiento sobre salud sexual y reproductiva, entre otras temáticas. O sea, siento yo también que esto abre un montón de análisis que van mucho más allá de la depresión en sí, ¿cierto? Bueno, contarles que nosotros replicamos esta investigación en la Universidad del Paraíso con alumnas de pregrado de psicología. Hicimos una investigación con el mismo formato metodológico en el ICB El Alpa, que es una institución privada, que es donde yo trabajo en clínica, con adolescentes con el mismo diagnóstico, y allí sí había presencia del padre, ¿sí? Pero los resultados son requete parecidos. ¿Ok? Allí se trabajó con madres y con padres, y los resultados son muy similares. Y también se hizo otra investigación con una metodología similar, pero el foco estuvo en psicólogos que atendían adolescentes con depresión e intento suicidio. Y los relatos de esos psicólogos, de esos colegas, también son similares. Los resultados son similares en las dos investigaciones. Yo la verdad es que hablé con las autores de estas otras investigaciones para presentárselo, pero después desistí porque era mucha información. Y la investigación que yo les presento también tiene algo de esos análisis, pero acoté un poco para presentarlo acá nomás, pero hay más información y más análisis. Y por supuesto que abre la posibilidad de hacer más todavía. Acá están preguntando si hay algún dato que se pueda compartir donde se puede recurrir en estos casos. Bueno, sin duda que se requiere un abordaje más familiar. El trabajo individual con el adolescente, si bien es muy importante, y allí el trabajo terapéutico con el adolescente, para mi gusto, tiene que estar relacionado con el vínculo afectivo, con un vínculo íntimo. Necesitamos hacernos muy cercanos a ese adolescente, a esa adolescente, muy cercanos. Las atenciones tienen que ser atenciones idealmente, para mi gusto, como que vayan
estando siempre revestidas de lo afectivo. Estas distancias entre el terapeuta y el adolescente no van a servir mucho para esta sintomatología, creo yo, y hay que incorporar a la familia en estas intervenciones en la medida de lo posible, para poder allí también gestar mejores herramientas de intimidad también, de posibilidad de intimidad de los padres con ese adolescente, con ese hijo o hija. Es importante que se acerquen estas personas, desde lo íntimo, desde la comprensión amplia, no solo desde el entregar normas y entregar, no sé, el modelo que yo quiero que siga, mis expectativas de mí como madre, no, sino intimar, el reconocimiento del otro como un legítimo otro. Me refiero a que la terapia debería idealmente, para mi gusto, estar involucrándose con eso, con esos temas, ¿sí? Ayudar a esos objetivos. Acá la profesora Lilian dice, en los niños tiende a verse irritabilidad, cambios de conductas con más frustración, el foco emocional es la rabia, no se contactan tanto con la pena como los adolescentes o los adultos. Gracias, Lili. Sí. Gracias. Delia dice, hola, yo trabajo en un liceo de Valparaíso y tenemos muchos estudiantes con autolesiones, en donde los programas no dan abasto para tratarles. Hace un tiempo atrás tuvimos que llevar a una estudiante con ingesta de medicamentos a urgencia, y cuando la llevamos la enfermera le dijo, ¿tú nuevamente? Uf. Así, sí, es un poco el curso. Como lo que es la idea del llamado de atención, como de capricho, qué sé yo. Sí. Pienso yo. Sí, Juan Pablo, ¿qué es la pregunta? Hola, chiquillas, chiquillos. Bueno, Gracias, María Teresa. Súper interesante. He ido siguiendo tu exposición. Y hay una temática que no sé si no la vi o no está, y me parece muy relevante en el caso de los adolescentes, porque sabemos desde la psicología del desarrollo que la tarea evolutiva fundamental de la adolescencia es lograr una identidad. Y no he visto ahí la palabra identidad, a lo mejor sí, y no la vi. Pero me parece que es súper importante aplicar, o sea, considerarla como variable, por cuanto la sintomatología y el posicionamiento existencial finalmente de los adolescentes quizás tenga que ver también con esa búsqueda casi desesperada también por ser alguien. Y a lo mejor el fracaso de no ser alguien también sea conducente a una determinación como esta, ¿no? De querer terminar con la vida. Gracias. Efectivamente no está en la exposición, en la tesis lo abordamos poquito, sí vamos viendo como las demandas que tiene el adolescente en el curso vital en uno de los capítulos de la tesis, de la investigación y en el análisis, pero no se le da un foco tan central como el que tú estás exponiendo, principalmente porque entendemos, así lo entendimos nosotros, fue como una hipótesis que nos surgió la idea como de que esa demanda de identidad es como muy compleja para ellos, y quizás sí tienes toda la razón que problematizan más la situación, pero como están tan distantes de su propia autoestima, de acercarse a su, o sea, la relación con su cuerpo es a través de las lesiones, del llamado de atención, entonces es como que fuera secundaria esa demanda en ellos, y pareciera ser que la idea de identidad está incorporando la autolesión como parte de su identidad, incorporando estas disrupciones de emociones, incorporando también la distancia con todo y todos, como que la identidad se fuera dando igual, sin que ellos mencionen que es su identidad. Ellos no dicen que sea su identidad esta, pero se va observando cómo se va configurando una idea de identidad en esta sintomatología, ¿sí? Como que esa fuera su identidad. Mi identidad es vestirme de negro, es los cortes que yo oculto, mi identidad es no tener ganas de vivir, mi identidad es estar aislado y no estar con nadie. Eso, y es súper delicado, es súper complejo. Eso yo creo que es muy importante, y te lo agradezco mucho que lo pongas también, importante de abordarlo en la terapia posterior que se da después, ¿sí? O en la terapia que se dé en el momento que se dé en estas situaciones. Bueno, yo también pensaba un poco desde una visión más construccionista, como esta construcción de la identidad de este adolescente siendo el portador o la portadora de todas estas injusticias también, que finalmente terminan internalizando el problema, siendo que hay un montón de otras temáticas de las que hablábamos recién, temáticas de género,
de desigualdad social, o sea, que finalmente están haciendo que él o la adolescente sienta que es culpable de eso. ¿Ya? Entonces también yo creo que un poco trabajar desde la culpa de la madre, del adolescente, y sacarles de encima esta mochila con la que los carga el discurso dominante, ¿cierto? Bueno, la Marlene quería hablar hace rato, la noto inquieta. Dale. Estoy aquí en multitask. Estamos hablando. No, me parece importante, me alejo de la pantalla porque me están haciendo bullying de que yo me acerco mucho de repente y hablo fuerte. Me parece súper importante como tener mucho cuidado cuando hablamos acerca como de los intentos, ¿no? Como que a veces podemos como, ¿cómo se diría? Como usar un lenguaje que puede ser descalificador en el sentido de pensar que hay un intento que, qué sé yo, que está dando cuenta solamente de una llamada de atención o que tiene que ver más bien como con un capricho, ¿cierto? Como que vemos que efectivamente es poco probable que de esa manera se pueda generar algún tipo de daño, ¿verdad? Entonces me parece relevante como no descartar ninguna situación, ningún intento, por muy leve que parezca, porque en el fondo, más allá de que la intención efectiva no sea realmente quitarse la vida, sino más bien pedir ayuda, no sabemos si en esa búsqueda esa persona se le puede pasar la mano y efectivamente se puede poner en riesgo, ¿no? No sabemos en qué no podemos descartar ni pensar que un intento no tiene tanta importancia, sino que cualquiera de estas situaciones que se pesquise es importante profundizarla, porque al margen de que sea solo una llamada de atención, podría eventualmente constituirse en un peligro real para la supervivencia de esa persona. Por un lado eso. Y por otro lado también, a propósito de lo que decías tú, Marité, en relación a comerse las uñas o sacarse el pelo, en términos de que son finalmente estrategias de autorregulación emocional, ¿cierto? También, muchas veces, yo también, como ustedes saben, trabajo con adolescentes, muchas veces esas autolesiones no necesariamente son con la intención de quitarse la vida. Muchas veces el cortarse tiene que ver también con estrategias de autorregulación emocional, como para salir de la situación en la que te encuentras, como para sentir, ¿no? Cuando estás muy angustiado, como para poder volver a este momento, desconectarte, o qué sé yo, sacarte la rabia, o dejar de sentir angustia. Entonces muchas veces esos cortes no tienen una intención autolesiva de quitarte la vida, sino más bien como de traerte al momento, de regular tus emociones. Y es importante también poder leerlas así, porque en la medida en que las identificamos como una forma de regulación, también podemos ir sustituyéndola por otras que puedan ser mucho más saludables y que ayudan mucho más al bienestar de las personas, ¿cierto? Eso nada más. Quería intervenir. Sí, no, importante entender, cuando nosotros, yo no sé en qué momento de la historia se nos ocurrió que cuando un niño decimos que llama la atención, entonces nosotros no le ponemos atención. Es como, está llamando la atención y no lo pescamos. Es como, es ilógico porque estáis diciendo que está llamando la atención, pero lo entendemos como, entonces no hay que pescarlo. Y es todo lo contrario, pues si está llamando la atención es porque hay que tomar atención. Y eso no lo hacemos. Tengo la sensación que tiene que ver también con nuestra educación. En nuestra educación no hay ningún lado, curso ni nada que nos indique estas cosas que son tan sensibles y tan importantes para la vida de un ser humano. El saber que cuando soy madre o cuando soy padre es importante que haga estas cosas porque si no las hago, entonces pueden pasar estas cosas. Esos materiales, esa información creo que es importante que sepa todo el mundo. Sí, toda la gente, todas las personas deberíamos tener esos conocimientos. Entender que un niño no es potestad de la familia, sino que es un ser que está en un proceso, en un momento de la vida que es crítico y que todos los que estamos alrededor, somos parte de esa vivencia y el cuidado de ese niño pasa por todos nosotros. No es solo de la madre, no es solo el padre, todos somos parte. ¿Sí? Y poder, si hay solo una persona, y hay hartos autores que hablan de que exista un adulto que pueda ser sensible a ese llamado de atención, puede cambiar radicalmente las consecuencias de esa situación.
Es como, bueno, un poco pensando en la crianza temprana también y en la vinculación, la mentalización. También se nos ha enseñado como que esos llamados de atención son formas de manipular, son formas porque finalmente se piensa que detrás hay una intención de, no sé, ganar algo, conseguir algo, y finalmente hay otro tipo de requerimiento, o sea, un requerimiento afectivo, vincular, que no se está atendiendo, ¿cierto? Bueno, yo pienso que esto está cambiando un poco. Hay algunas teorías que nos hicieron mucho daño con respecto a la crianza y ahora se están retomando otras más antiguas que se habían desechado y que están incluso recibiendo mucha evidencia de parte de las neurociencias y los últimos estudios que se están haciendo. Entonces, yo creo que espero y tengo la esperanza de que haya una nueva mirada hacia la infancia y la adolescencia, y también hacia la depresión, un poco rescatando lo que me mandaron por ahí, una persona que está aquí que me mandó un hashtag, dice, no es depresión, es injusticia social, ¿cierto? Lo que escuchamos mucho antes en el estallido social, que en el fondo es así, o sea, como les decía recién, pues, o sea, el adolescente se siente portador de todo esto, pero no lo es, incluso, bueno, y las madres también, en este caso. Acá, Sí. perdón. Héctor quiere hacer una pregunta. Dale. Prende el micrófono. Sí. En primer lugar, disculpa al tiro porque mi conexión de internet está funcionando horrible hoy día. No sé qué pasa. ¿Me escuchan bien? Primero, muchas gracias María Teresa Fiona, súper interesante. Yo quería hacer una pregunta porque en realidad yo siempre le he hecho el quite al trabajo con adolescentes. Pero era precisamente lo que, más o menos en la misma línea que estaba hablando Fiona. No sé qué opinan ustedes, por ejemplo, si estas nociones acerca de psicología evolutiva, acerca de lo que tiene que hacer un adolescente en cierta etapa, o lo que tendría que lograr en cierta etapa, eso podría precisamente tener un efecto en cuanto a la presión que le ponemos a nuestros jóvenes de cómo tienen que ser y a lo que tienen que llegar o lo que idealmente tendrían que ser, así como si lo vemos así como por etapas, así como de los 15 a los 18 tiene que ser de tal forma, a los 18 tiene que haber logrado esto. No sé, quería saber su opinión acerca de eso. Sí, efectivamente, la demanda que se hace en la adolescencia es demasiado alta. Nosotros vemos un cuerpo de un niño y entendemos que es un niño, pero el cuerpo en la adolescencia cambia y se parece más al de un adulto, y pareciera ser que eso genera que demandemos de esa persona cosas para las cuales no está preparado todavía porque su cuerpo está en proceso de desarrollo, pero como lo vemos como adulto, pareciera ser que no nos cuesta mucho solicitarle que elija lo que quiere hacer en su vida, que elija estudios, que vea qué va a hacer, etcétera. ¿Sí? Una serie de otras demandas de responsabilidad, de identidad, como decía Juan Pablo también. Hay mucha demanda en este periodo del desarrollo, y sin duda que va generando que se intensifiquen las situaciones que se están viviendo de previo. Hay una autora brasileña que aparece acá en la presentación, pero que no me detuve mucho, que es de apellido Moreira, y ella, además de esto que tú mencionas, habla de que nuestra cultura es deprimente. Vivir en nuestra forma de vida es deprimente, y que por lo tanto la depresión sería algo natural en la adolescencia y en la adultez, porque es deprimente vivir en nuestra sociedad que está adulando el dinero, que está descentrada del humano, que está tan individualizado el ser humano, tan egoísta, tan pendiente de sí mismo y de sus haberes, de sus propiedades, de sus cosas que tiene, tan materializado también. Entonces esta autora comenta que la depresión muchas veces logra ser como ponerle un nombre a una cuestión muy natural, que es obvio que ocurra en algún momento del proceso vital, viviendo como vivimos. ¿Sí? Ella es poco popular, sí, esta autora, no es tan popular como otros. Me imagino.
No, yo un poco también contestar con respecto al tema de los eventos normativos y no normativos, que en el fondo son referencias que nosotros tenemos, pero que no hay que centrarse en lo biológico, que eso es mucho más exacto, pues en los primeros años de vida o en la gestación incluso podemos predecir con horas y minutos lo que puede estar ocurriendo en el desarrollo de un ser, pero de ahí en adelante ya no podemos predecir con tanta eficacia, ¿cierto? Pero obviamente que nos da una referencia porque en el fondo también existen ciertos principios del desarrollo que deberían irse cumpliendo a lo largo de la vida, pero en ningún caso es una forma de presionar o en el fondo de tener ciertas expectativas rígidas, bueno, por lo menos desde mi visión, ¿cierto? No debería ser así. Eso. Hay hartos comentarios. Acá dice, bueno, hablaban un poco del tema de la salud mental de las madres, súper importante, hay gente que trabaja en eso, especialistas en el área de la gestación, psicólogas perinatales también, es algo incipiente, pero que se está trabajando mucho, especialmente un poco hablando de lo que decía tu Marité, que ellas referían que habían tenido depresión postparto, y si uno pregunta, la mayoría de las mujeres a veces han significado como este periodo posterior al parto como una depresión, y eso también responde mucho al entorno, a la red, a las personas que están alrededor, a la significación que le dan a este baby blues que dicen los gringos, y que ahí también, bueno, hay muchos temas de género y todo. Sí, el puerperio además es una etapa de mucho movimiento hormonal. Entonces, la depresión es muy probable que ocurra si no hay ciertos factores protectores que ayuden a que no se dé. Pero si tenemos una madre sola, con un embarazo que se lo vivió sola, con falta económica, que le vais sumando factores de riesgo que más encima el puerperio, este cambio emocional, bueno, es obvio. Es muy normal que haya una depresión postparto. En Chile nosotros tenemos una prevalencia del 15% de depresión postparto diagnosticada y tratada, que habla de una cifra negra que debe ser por lo menos lo mismo. Entonces estamos hablando de que de 10 mujeres, 3 van a presentar probablemente depresión postparto, al menos. Eso es bueno, una y eso cifra también alta. está relacionado con la oxitocina sintética y con el nacimiento por cesárea. Entonces, ahí también hay otros temas biológicos que están predisponiendo. Y la forma de criar, o sea, bueno, me voy en la bola ya, voy a callar porque agarro mucho el micrófono. Marlene, ¿tú quieres decir algo? O sea, sumando a lo que estás diciendo, un tema súper diverso, porque puedes tener todos los apoyos, a lo mejor en términos de no estar en situación de riesgo, de haber estado acompañada en el embarazo, qué sé yo, por tu pareja, estar viendo, tener, pero también en relación a lo potente que tiene que ver tu red, ¿no? Tus otras madres. Antiguamente uno vivía cerca de su mamá, de su hermana, de sus primas, de sus tías, y era un proceso que era acompañado. En la actualidad las personas migran desde sus lugares de origen y se van a la ciudad y se van a otros lugares y están solas. El concepto de doula, por ejemplo, que parte en Alemania en relación a poder acompañar a las mujeres en este proceso, lo pone el Estado, las doulas en Alemania, porque sabe que las madres están solas en términos de estar en contacto con otras madres. Entonces la doula es una suerte de persona que agarra todo este conocimiento ancestral y acompaña a las mujeres en esto, justamente a propósito de esta vida que llevamos, en donde nos alejamos de nuestras redes sociales, de las otras madres. Antes no existía eso, porque estaban ahí. Ahora estamos teniendo hijos muy en solitario a propósito de la sociedad en la que nos encontramos. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con eso también, con darte cuenta que sí, que es un proceso que se genera hormonalmente desde lo biológico, pero también tiene toda esta trama social que lo agudiza, ¿no? Como sentirte en esa situación que a lo mejor es esperable que te venga este bajón, pero que el significado que le das también pasa por la situación de soledad en la que te encuentras. Uh-huh. Se hacen más graves los síntomas cuando no los puedo hablar, no los puedo conversar con nadie, y mi mente solamente con mis pocos recursos logra hacer algo. La verdad es que no va a hacer mucho, está complejo. Sí, por ahí preguntan si pueden usar las diapos, usen todo, y si necesitan más me avisan nomás, usen todo, no hay problema.
Sí, la idea es que la información le llegue a todo el mundo, porque a pesar de ser 5 casos, 5 personas, 5 situaciones, la riqueza de la información que entregan estas personas maravillosa es muy interesante, y creo yo que es importante darle una vuelta a todas estas investigaciones pequeñitas que uno hace, pero que son más sensibles porque entran más en la vida de los seres humanos, sobre todo cuando queremos trabajar en clínica, que nuestro trabajo es de lo sensible, pues de los detalles, de la cosa más fina, de lo más profundo. Sí, yo creo que los hallazgos que tú presentaste y la técnica también de la biografía abre como hartos temas pensando un poco como en la prevención, ¿cierto? En observar estos factores de riesgo que son comunes, que obviamente intuitivamente ya los manejamos, ¿cierto? Pero también verlos ahí cómo se van confabulando de cierta manera en la construcción a la larga de un problema mucho más grave, ¿cierto? Sí. Sí, por ahí estoy leyendo, María Fernanda habla de, no, Lilian, hoy ya me perdí. Por ahí estaban hablando de cuando los padres son muy aprensivos. Efectivamente, lo que vemos en estas madres es que pasan del polo muy aprensivo a un polo laissez-faire. Entonces, aquí estamos hablando de que no hay equilibrio. Cuando se da la relación íntima entre una madre o entre un padre y un hijo, una hija, un hijo, es una relación en equilibrio, en donde yo no mando todo, yo no soy la dueña de la verdad, ni creo serlo, ni pretendo serlo, y por ende tampoco voy a saber lo que está bien totalmente o mal para mi hijo o hija. Entonces voy a escuchar lo que opina, voy a escuchar lo que quiere hacer, ¿sí? Y voy a ver si no está haciendo las tareas, ¿por qué no las está haciendo? No voy a dedicarme solo a mirar que no las está haciendo, sino que voy a intimar y voy a tratar de ver qué pasa allí. Y a lo mejor la metodología del profesor no es la mejor para ese niño o niña, la profesora a lo mejor le pidió cosas que a ese niño no le gustan, y entonces acompañar esos